¿Cómo estamos, hermanos? Vamos a orar para comenzar la reunión del día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas el guía de esta reunión del día de hoy, Señor. Abre nuestros corazones, Padre, para que nosotros podamos escuchar tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a cambiar lo que necesitamos cambiar. Ayúdanos a redirigir lo que necesitamos redirigir, Señor. Padre, por favor, haz sensible nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, Padre, toma el control de esta reunión. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar la reunión. Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es. Nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía, Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora, Jesús, el Padre lo exaltó. A él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es. Nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Rendido, proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Rendido
ser. Hola, muy buenos días hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Espero que estén teniendo un buen tiempo y disfrutando de esta reunión. Les invito a escuchar acerca de los avisos de este día domingo. Como primera cosa, como cada domingo lo decimos, es en cuanto a la campaña uno por uno. Recuerden estar animando a otros, estar discipulando a otros, estar orando. Lo que el Señor haya puesto en sus corazones, trabajen en ello. Uno por uno, la campaña, para que ustedes puedan animarse y ser animados con el discipulado también hacia otros. Devocionales diarios, que también es importante. Recuerden que el pastor la primera semana del mes nos da una lista con devocionales y eso nos ayuda a seguir un esquema. Entonces no olviden seguir este esquema, seguir esta lista, para que así también puedan hacerlo en comunión con los hermanos. Y también en las tardes el pastor subirá un video en el grupo de WhatsApp con el devocional. Así, si algo no les quedó claro, ustedes pueden ver ese video. Es de bendición. Muy bien. El día miércoles a las 8:30, como ya todos saben, es una junta en comunión, una reunión, como quiera llamarles, que se pasa un tiempo en relajo con los hermanos. A las 8:30, entonces ahí hermano Christopher o el pastor va a estar enviando un link a WhatsApp y ustedes tienen que hacer clic en el link y así van a poder entrar a esa reunión los días miércoles. ¿A qué hora? A las 8:30, no lo olviden. También tenemos los días jueves. Los días jueves hay reunión de oración, no lo olviden. Reunión de oración que empieza a las 8 de la noche. Ha sido de bendición este último tiempo, de cómo el Señor ha ido respondiendo de las oraciones que se ha tenido en este tiempo. Hermanos han pedido y Dios ha contestado. Obviamente Dios contesta en su tiempo, no en el tiempo que nosotros queremos. Así que les animo también a estar participando de este tiempo con los demás hermanos. Ha sido un bonito tiempo, ha sido un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Estoy seguro de eso y lo he leído también. Así que un buen tiempo en comunión. Día viernes, recuerden, día viernes, reunión de jóvenes. A las 8 de la tarde, reunión de jóvenes. Así que les invito también a aquellos jóvenes que están viendo este servicio, les invito a que puedan ver estas reuniones por YouTube, que las dirige nuestro hermano Miguel y su esposa Camila. Ahora, si usted no es tan joven y se siente joven, yo creo que el hermano Miguel va a hacer algo para que ustedes puedan estar también presentes ahí. Muy bien, entonces recuerden, campaña uno por uno. Después que sigue, los devocionales. Después el día miércoles a las 8:30, reunión o junta por medio o a través de Zoom. También los días jueves, recuerden, a las 8 de la tarde. Y recuerden, todos los niños, la hermana Camila, ella entrega, creo que cada semana, nuevas tareas para los niños y como escuela dominical los guían en algo, y si tienen preguntas los niños le van a hacer a los padres, o bien ustedes pueden ir y dirigirse a nuestra hermana o tía Camila, como ustedes quieran llamarle. Ya, así que les animo también a estar cumpliendo con estas cosas y ellos van a poder crecer también espiritualmente y en familia también, y seguir teniendo esta comunión como escuela dominical. Y esto también es importante, no deja de ser las ofrendas. Tenemos dos tipos de ofrendas. La primera es la ofrenda de misericordia, ya que normalmente se hacía los días jueves en la reunión de oración, pero ahora se puede estar haciendo cualquier día que usted pueda hacerlo, una transferencia a la cuenta de nuestro hermano Christopher, al Banco del Estado. Ahí va a aparecer la información. Y la otra ofrenda es la ofrenda normal, ofrenda y diezmo, que normalmente se hacía los días domingos, pero ahora se puede hacer a través del banco también, transferencia en mi cuenta del Banco del Estado, cuenta RUT, y estas dos cuentas fueron
por nosotros, por los dueños, fueron designadas para este único fin. Entonces les animo a que conversen con el Señor y vean cuál es la posibilidad de ustedes de estar ofrendando y también no olviden esto, no es una obligación, es algo que usted decidió en su corazón y en su mente de esta forma alabar al Señor. Así que les animo a que lo piensen, mediten y no es obligación. Así que en esta parte que el Señor los bendiga con los trabajos y con cosas así. También en la parte de la ofrenda de misericordia, canalizar estas ayudas que personas necesitadas tienen necesidad. Y se puede canalizar a través de nuestro pastor, se puede canalizar a través de Christopher o de nuestra hermana Karina. Entonces, si usted tiene o sabe de alguien que tiene alguna necesidad, por favor contactarse con estas 3 personas y ellos van a poder dirigir o enfocarse para poder ayudarles en este tiempo. Así que, hermanos, esos son los avisos. Recuerden uno por uno. El día miércoles la reunión o junta a las 8:30. Recuerden sus devocionales, no lo olviden. Y recuerden el día jueves como también el día viernes, que es a las 8 de la noche. Les animo a estar participando y a estar en comunión con los hermanos. Muchas gracias, hermanos. Que estén bien. Que el Señor los bendiga. Hasta luego. Hola hermanos, espero que estén muy bien en sus casas, con su familia y bueno, un gusto poder saludarlo a través de este medio y también agradecer al Señor por su amor, su cuidado, su protección, su fidelidad y por su sustento. Y también les quiero compartir que la oración es lo más importante como hijos del Señor. Y les quiero compartir que a los 15 años, yo cuando conocí al Señor, mi oración siempre fue por la salvación de mis padres, de mi hermano, de mi familia. Y hasta que un día mi padre se enfermó, le dio un cáncer gástrico y el Señor le dijeron que él tenía un cáncer y que la posibilidad era operarse y él se operó. Pero el Señor es tan grande que el Señor le dio 2 años, 8 días de vida más, porque ya estaba en la última etapa del cáncer gástrico. Pero antes de eso, de que él se fuera a operar, yo le decía a mi papá que lo más importante era arreglar cuentas con Dios. Que pensara que si él partía, ¿a dónde iba a ir? Y el Señor, en ese tiempo estaba el pastor Cristian, y él habló con él y él recibió a Cristo como su salvador personal. Y le doy las gracias al Señor porque el tiempo del Señor, Él sabe en qué momento hacer las cosas, pero yo nunca dejé de orar. Y el Señor respondió la oración y llamó a mi padre a través de la enfermedad. Y entonces a lo que voy yo, que la oración es muy importante y que nunca dejemos de orar. Y a veces el Señor responde al tiro, a veces dice no y a veces hay que esperar. Y el Señor permitió que mi padre a través de la enfermedad pudiera conocer, o sea, él lo conocía, pero tomar una decisión por Cristo no lo había hecho. Y le doy las gracias al Señor porque ahora mi padre está en la presencia del Señor, descansando. Y sé que un día cuando yo parta también el Señor me llame a su presencia, voy a encontrarme con mi Padre. Y le doy las gracias al Señor por la oración, porque siempre estuve orando y le doy las gracias a Él por su misericordia, porque la salvación es lo que nos tiene que animar, sobre todo hoy en día, en estos tiempos difíciles que vivimos, para poder compartirlo con la familia, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, y que el Señor nos ayude. Y les animo, hermanos, a no decaer, porque la oración es lo más importante de un creyente. Y muchas otras cosas más, por supuesto. Pero la oración es la comunicación entre uno y el Señor.
y el Señor ha sido maravilloso en mi vida y ha respondido muchas oraciones. Y hasta aquí Él lo sigue haciendo. Gracias, hermanos, por darme esta oportunidad y les amo mucho y espero que muy pronto nos podamos ver y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, no angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús.
Bueno, hermanos, esperando todos estén muy bien, vamos a leer la lectura bíblica del día de hoy que se encuentra en 1 Corintios 11 del 17 en adelante. Y dice: Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En cuanto pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esto es, hermanos, palabra del Señor, así que amén por eso. Un abrazo a cada uno de ustedes, que estén muy bien. Hemos llegado ya al tiempo de compartir la palabra del Señor y como decía el título, 1 Corintios capítulo 11, estemos allá, vamos a ver del versículo 17 hasta el final, el versículo 34. Y el tema se llama La iglesia sabia, es el mismo tema que estuvimos viendo, o el mismo título, mejor dicho, el domingo pasado, pero es la segunda parte. Y vamos a orar para comenzar. Señor, hemos abierto una vez más tu palabra. Y como cada día rogamos que tú nos estés hablando. Gracias te damos porque eres un Dios que hace justamente eso. Nos hablas cada día para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Y pedimos hoy que hables a nuestro corazón para aprender lo que tienes para nosotros como iglesia, como hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. El texto va muy conocido porque el pasaje habla acerca de la cena del Señor. Y lo lo leíamos todos los meses, cada primer domingo de cada mes, en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor ya empieza a hablar de la cena. Pero como yo también siempre les digo, los textos en la Biblia hay que tomarlos dentro de su contexto y entender que lo que está hablando Pablo acá no es de la cena en sí misma, la está usando, obviamente enseña bastante acerca de la cena, pero va a usarla para
exhortarnos acerca de un punto de vital importancia para tu vida, para la mía, como iglesia. Y cuando digo esto como iglesia, no estoy diciendo como algo extraño a nosotros o como algo que vamos a hacer cuando nos juntamos los domingos, sino somos iglesia siempre. O sea, está hablando a tu vida y a la mía siempre. ¿Ok? Este es el tema que vamos a ver hoy. Vamos a ver una exhortación para que sepamos conducirnos sabiamente en la iglesia. Y tiene que ver lo que vamos a ver hoy día con los pecados que podemos estar cometiendo y haciéndonos tropezar unos a otros. ¿Cómo cuidarnos de eso? Y nos va a enseñar cómo. Se los digo al tiro, les adelanto la solución al drama. Lean el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Tenemos que examinar cómo está nuestro corazón respecto a todo lo que vamos a ver ahora. Y en el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Y por quién podríamos ser juzgados? Por el Señor. Eso es lo que va a enseñar Pablo acá y va a usar justamente el ejemplo de la cena del Señor, que es el momento donde celebramos comunión. Eh, todo creyente, tú y yo, hemos sido llamados por el Evangelio a Cristo para vivir el Evangelio de Cristo, no otra cosa. Y la cena del Señor va a ejemplificar esto, y Pablo lo va a usar magistralmente. Eh, que el Evangelio lo podemos ver más adelante en la misma primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, va a decir Pablo, además os declaro, capítulo 5, perdón, 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, ¿por qué somos salvos? Porque hemos recibido la palabra del Evangelio. Pero dice que en el cual también perseveráis. Así termina el versículo 1. Tenemos que vivir el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Y sigue en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está usando la misma frase que voy a usar acá en el capítulo 11. Lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba escrito. Plan del Señor. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Por ese Evangelio nosotros hemos llegado a la salvación y en ese Evangelio nosotros vivimos, en el cual perseveráis. Entonces, la idea que va a plantear este texto es justamente esa, que todos nosotros debemos de vivir de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados, dice también Pablo en otro texto. Fuimos llamados para ser hijos de Dios en Cristo. Por lo tanto, vivir siendo uno en Cristo. No tres, cuatro, un grupo y los otros, no. Uno en Cristo. Y de esto va a hablar ahora. En el versículo, en el capítulo 10, en el versículo 17, usando este mismo ejemplo acerca de tener cuidado con hacer tropezar a los más débiles, dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, toda la iglesia, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y está resumiendo esta enseñanza. Somos uno en Cristo. Está usando el pan como un símbolo del cuerpo de Cristo, que tiene que ver con la cena. Entonces está diciendo que todos somos muchos, somos distintos, pero en Cristo somos uno. La pregunta que uno tiene que resolver inmediatamente es, ¿cuándo estamos en Cristo y cuándo no estamos en Cristo? Y es como ridículo, ¿no? Siempre estamos en Cristo, ¿no? Porque si no estás en Cristo no eres salvo. Si eres salvo, estás en Cristo. Entonces, ¿cuándo estás en Cristo? Siempre. ¿Cuándo tienes que ser uno con todos? Siempre. Siendo muchos, somos uno. ¿Cómo podemos en la práctica entonces hacer esto? La cena va a ser un tremendo ejemplo de estar todos en comunión, celebrando exactamente lo mismo, en un mismo corazón. Entonces, la cena, y todo este pasaje nos va a enseñar usando el ejemplo de la cena,
nos va a mostrar cómo podemos vivir siendo uno. Eh, la comunión, de todas maneras, es lo más importante. El vivir reconciliados el uno con el otro. Si alguno tiene algo con otro, debe buscar el perdón y reconciliarse mutuamente para que no sean dos distintos, alejados, sino uno en Cristo. Otra forma es orando unos por otros, de corazón. No hay mejor forma de amar a alguien que orar por ese alguien. Y tantas otras más. Es difícil, pensamos, esto es un pensamiento nomás que tenemos ahora, el cómo buscar ser uno si estamos todos separados, no nos podemos congregar en el templo. No somos uno porque estamos todos juntos en un mismo lugar. Somos uno porque estamos en un mismo corazón en Cristo. Entonces no tiene que ver eso. O sea, siempre es mejor juntarnos y Dios quiera que podamos juntarnos pronto. Pero eso no debería afectar nuestra unidad. También es un tema para pensarlo, ¿no? ¿Cómo está afectando el hecho de que no nos veamos, el sentirme uno en Cristo y uno contigo? Cristo dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él y Él la está ahora edificando. Eso es lo que está haciendo hoy Cristo, edificando su iglesia, contigo y conmigo. ¿Y qué es lo que está haciendo para hacernos crecer a ti y a mí? Entonces lo que está haciendo es que está tratando con cada uno en particular. Él conoce nuestro corazón, Él conoce las cosas que nos faltan, por lo tanto Él nos va a probar, nos va a enseñar, nos va a guiar, va a contestar nuestras oraciones. Todo eso en función de su cuerpo, cada uno en particular, en función del cuerpo. Así está haciendo, así está edificando Cristo su iglesia. A veces tomamos ese versículo como que quedó por ahí atrás y seguimos como iglesia marchando adelante. No somos nosotros los que hacemos la iglesia, es Cristo el que la hizo, Cristo el que la sigue edificando, usándonos a nosotros por medio de los dones espirituales, que es lo que vamos a ver en una prédica más adelante, siguiendo el libro de la carta a los Corintios. Ahora estamos terminando el capítulo 11. Ahora, lo que tenemos que saber es que el Señor es santo, el Señor es bondadoso, el Señor es amor, el Señor es fiel, el Señor no falla. Y damos tantas gracias por esta y tantas otras cosas más que es Él. Pero sabiendo estas verdades, también tenemos que darnos cuenta que Él nunca nos va a llevar por un mal camino, para hacer la cosa más práctica, ¿no? Nunca nos va a llevar, por ejemplo, a la falta de perdón, y lo que te decía recién. Si vamos a ser uno, tenemos que vivir reconciliados. Por lo tanto, el perdón debe ser algo normal en nuestras vidas. Normal digo porque vamos a tender a pecar. Entonces necesitamos del perdón mutuo. Y Él siempre nos va a llevar por ese camino. Nunca nos va a llevar por el camino contrario, a que estemos peleados. Si estamos por alguna razón peleados, no es de Cristo. Entonces ahí tenemos algo práctico, ¿no? Nunca nos va a llevar tampoco a incumplir su palabra. ¿Se entiende esa idea? Quiere decir que si nosotros estamos en Cristo y somos uno en Él, vamos a cumplir siempre su palabra. O dicho de otra manera, no vamos, o no vamos a hacer algo que claramente vemos en la Escritura que estamos incumpliendo. Voy a dar un ejemplo, siempre vamos a usar el tema a aprovechar este tema de la pandemia. Estamos en cuarentena. ¿Qué significa eso? Que no podemos salir a no ser que pidamos un permiso, que estamos autorizados por cierta cantidad de horas y por motivos en particular. Por lo tanto, nosotros no podríamos salir en cualquier horario, por ejemplo, en horario de toque de queda, ni por más tiempo, ni tampoco, y hay otras eh, prohibiciones más de parte de la autoridad, que es no juntarse más de ciertas personas, etcétera. Eh, y no podríamos, no sé, a ver, ¿qué ejemplo podría? Celebrar un cumpleaños. Hacemos una celebración virtual una vez al mes de todos los que estuvieron de cumpleaños en nuestra iglesia, pero nos saludamos por el chat, nos abrazamos virtualmente, pero no podemos estar juntos para abrazarnos de verdad y disfrutar y comer una rica torta todos juntos. No podemos hacer eso. Pero si, por ejemplo, yo lo hago con mi familia y junto a un grupo,
estoy yendo en contra de lo que la autoridad me está indicando. Ahora yo puedo pensar, sí, pero es que mi familia no están enfermos, entonces no me voy a contagiar del virus, entonces como no hay ningún problema. Probablemente con el virus no haya, no lo sé tampoco, puede que a la larga pueda haberlo. No por nada la autoridad está diciendo lo que está diciendo, pero el problema grave lo tenemos que estamos incumpliendo versículos de la Biblia, cuando dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Entonces, si vamos a incumplir eso porque nosotros no le encontramos nada malo a lo que estamos haciendo, no estamos siendo guiados por Cristo o no nos estamos dejando guiar por Cristo, para decirlo de mejor manera. Esas son las cosas que tenemos que ir viendo en nuestra vida para entender lo que va a hablar acá. Voy a ir al texto para que encuadremos una cosa con la otra. Dice, versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Y ya viene el golpe. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y el reto es grande que está haciendo Pablo acá. No dice cuál es el motivo, aunque alguna idea tenemos, porque hemos venido viendo todos los capítulos anteriores donde había problemas de inmoralidad, donde se enjuiciaban unos a otros, se llevaban a juicios civiles, donde los más fuertes hacían tropezar a los débiles, donde no se mostraba amor, terrible. Vamos a ver más adelante cómo tampoco usaba los dones para edificación. Ahora, no estoy hablando de toda la iglesia, parte de la iglesia lo hacía, pero eso daña a la iglesia. Sigue el texto, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces, en estas cartas que los mismos hermanos de la iglesia le enviaban a Pablo para hacer preguntas, también informaban estas cosas. Es interesante, dice, cuando os reunís como iglesia. Nunca dejamos de ser iglesia, pero está diciendo que más encima, en el momento en que tú puedes disfrutar esa comunión que anhelas durante toda la semana, que ahora no lo podemos hacer, más encima lo hacen mal. Lo hacen para no lo mejor, sino lo peor. Es duro. Porque es preciso, sigue diciendo el 19, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. O sea, más encima hacían excesos. Luego dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Es triste saber estas noticias, pero ¿cómo uno llega a una situación como esa? Porque puede decir, nosotros en nuestra iglesia no estamos así. Ojo, nadie llega de 0 a 100 kilómetros por hora. Vas aumentando la velocidad de a poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que para llegar a una situación con esa es porque partiste con algunos pecados, si quieres llamarle pecaditos. En realidad no pasa nada si yo hago esto. Con eso, que me salgo de lo que el Señor enseña, estoy comenzando a introducir en la iglesia lo malo. Eso es lo que está enseñando Pablo. Por eso les decía, la falta de perdón va a generar divisiones. El exigirle a hermanos que sean santos, que no cometan pecado, y si cometen pecado, lo voy a tratar duramente por lo que hizo. ¿Qué es eso? No puedo mirar la paja en el ojo ajeno si yo tengo una viga, tengo que examinarme yo primero. Y yo también soy pecador. Entonces hay que ver las cosas de la manera en que Dios las enseña y de la manera en que Cristo las vive. ¿Quién es el que está edificando la iglesia? Cristo, el Señor Jesucristo. Y tenemos entonces que seguir la forma en que Él lo está haciendo, no forma en que Él no lo hace, que a veces tendemos a hacer esa otra. Les daba este ejemplo, por ejemplo, de celebrar estos cumpleaños o qué sé yo qué. Oye, ese tiempo no nos vemos, hagamos una parrilla. Total, estamos todos sanos, ¿sí? ¿Cuál es el drama? Bueno, estamos infringiendo una norma de la autoridad.
conducir a exceso de velocidad, aunque sea 1 kilómetro. Ya te saltas una norma de la autoridad y empezar a considerar cosas normales, porque se puede, es empezar a introducir pecado en mi vida, y cuando hay pecado en mi vida, hay pecado en la iglesia. Así de simple. Eh, Murmurar. Qué fácil es caer en la murmuración. A todo esto, no sé si supieron de un hermano, el tiro para las orejas, ¿no? Y así comienza, contando una historia que parece inocente, pero en el fondo estoy contando algo de alguien que no está. Eso es murmurar. Y uno puede pecar de murmurar y otro puede pecar de oír la murmuración. Y eso a la larga va a generar divisiones, porque ya no voy a ver a ese hermano con los mismos ojos. Por ejemplo, hablar mal de alguien, qué terrible. Y eso es lo que está pasando en la iglesia, y por eso viene esta exhortación terriblemente fuerte a la iglesia. Como les dije, no llegaron de 0 a 100, empezaron de poquito. Y nosotros podemos muchas veces estar en lo mismo, pecando lentamente. Eh, ¿Cuál es el costo que tiene esta situación? Bueno, Pablo va a hacer el ejemplo, va a usar el ejemplo de la cena del Señor, que es la máxima celebración de la comunión con Él, como iglesia. Y va a decir después, en el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Qué fuerte. 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, tu vida y la mía, la iglesia, juicio come y bebe para sí. Entonces, uno podría pensar que le pone color, que el pastor le está poniendo color. Yo estoy enseñando lo que el Señor dijo. Y digo esto porque a veces también pasa que yo puedo ver que a lo mejor estás haciendo algo mal y te voy a llamar la atención. Lo voy a tratar de hacer con el mayor amor posible. Pero como cuando uno está mal, no quiere recibir el consejo, lo más probable es que te moleste. Y puede ocurrir. Pero yo estoy actuando buscando esto, seguir la enseñanza de Cristo, no lo contrario. Y estas situaciones nos van a separar y van a requerir reconciliación, aprender del Señor. Por eso que este pasaje es sumamente importante y la forma en que lo trabaja Pablo es excepcional. Eh, no puede una persona ser salva, ser uno con Cristo y no ser uno con los hermanos. Nosotros, como iglesia, nos necesitamos mutuamente. Tenemos que orar unos por otros porque tenemos aflicciones, tenemos necesidades. Tenemos que trabajar en pos de la comunión, no de lo contrario. Cristo está orando en ti para que lleves fruto. Hay un texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que habla de esto. Y el Señor Jesucristo va a decir, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, no solamente estar en Cristo ya es una bendición, sino que estar en Cristo significa el privilegio y la responsabilidad de ser usado por Cristo para llevar fruto del Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? Estando en Cristo. Cuando Juan usa la palabra permanecer en, se refiere a estar en comunión. Si estamos en comunión con el Señor, vamos a llevar fruto. Sin comunión con el Señor no podemos hacer nada. Eso está diciendo Juan en este capítulo 15. Entonces, la obra que Cristo está haciendo en la iglesia nuestra es que nosotros llevemos fruto. ¿Quieres que nuestra iglesia muestre fruto en el Señor? Yo quiero eso. Por lo tanto, tenemos que salirnos de lo que no conviene. Eh, hay otra palabra de fruto que es que cada uno de nosotros podemos mostrar el fruto del Espíritu, como aparece allá en Gálatas 5:22. No lo vamos a nombrar ahora, ya conocemos el pasaje. Y es porque para cumplir el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio?
que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. Ese es el Evangelio, que el Señor te salvó por gracia y quiere que tú camines en las obras de Él. Fruto. ¿Cómo podemos hacer eso? En comunión con el Señor. En comunión, y si tenemos comunión con el Señor, necesariamente tenemos que tener comunión los unos con los otros. No existe otra manera. No puedes amar a Cristo y no amar a lo que es de Cristo. Cuando amas a Cristo tienes que amar todo de Cristo, y eso te incluye a ti y a mí, porque somos de Él. Eso es la iglesia. Necesitamos aprender mucho de la Biblia para entender estas verdades. ¿Y cómo lo hacemos? Nos juntamos y estudiamos conjuntamente. Estamos haciendo discipulados, uno enseñando a otro. Estamos haciendo esto de ahora, enseñar la palabra donde estamos todos reunidos aprendiendo qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Lindas verdades para aplicar a nuestras vidas. Es la manera. ¿Amas al Señor? En Mateo capítulo 22, el Señor Jesucristo va a responder a los fariseos. Y llega uno, le pregunta, ¿y cuál es la ley principal? Y él le contesta, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, si amas al Señor, tienes que amar todo de Él. ¿Y cómo vas a amar al Señor? Con todo de ti. ¿Ves la comunión ahí, no? Amar al Señor completo, entero, todo. ¿Cómo? Yo entero, completo, todo. Esa es la comunión ideal. Esa es la comunión que quiere el Señor y que nos habilitó para poder tenerla siempre con Él. ¿Cómo te ama el Señor a ti? Él te ama. Cristo murió en una cruz para darte salvación, para pagar el precio de tu pecado sin ser el pecador, para recibir la maldición del Padre y darnos esa condenación a nosotros. Es tremendo. ¿Cuánto amor hay ahí? Entonces uno dice, ¿cómo tengo que amar yo al Señor? Pero pregunto al revés, ¿y cómo me ama el Señor a mí? Quedo corto, ¿o no? Entonces esto de todo eh, es algo que tenemos que seguir trabajando en nuestras vidas, orando para que el Señor me ayude a amarlo con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi corazón. Bueno, y el cómo nos ama el Señor es lo que celebramos justamente en la cena y es lo que Pablo va a enseñar acá. ¿Cómo, cómo es esto del amor del Señor en la cena? Bueno, la cena va a mostrar el carácter y la obra de Cristo y esto vamos a verlo ahora en el versículo 23, ¿sí? Primero Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y hizo un acto de recordación del carácter y de la obra del Señor que hacemos todos juntos, periódicamente. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y vemos la obra y el carácter del Señor, el amor de Cristo para ti. Si aún no estás en eso, es el momento de rogar al Señor para apropiarte de estas verdades en tu vida. Eh, Parte diciendo el texto, tomó pan. Y este acto habla de su encarnación. El pan simboliza el cuerpo de Cristo. Reconocemos que el pan y el vino son elementos, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. En nada son ni el cuerpo ni la sangre. Son simplemente símbolos, no, ni siquiera imparten en sí mismo gracia. Eh, y lo que quiere mostrar acá, por medio del pan,
y del jugo de la vid es lo que Él hizo y lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer en ti y en mí, para entender la figura de qué es lo que está haciendo en nosotros. Entonces lo primero que dice es tomó pan y habla de su encarnación, su cuerpo, que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. ¿Cómo? Encarnándose, para venir a este mundo y poder entregar su cuerpo en una cruz. Así comienza, es precioso. Y dice, y habiendo dado gracias, se sigue diciendo el texto. Y esto de dar gracias está hablando de la devoción, la dedicación, la pasión del Señor por la obra que estaba haciendo, por ti y por mí. Y es ser la provisión para ese sacrificio en la cruz, el mismo, habiendo dado gracias. Es como, gracias Señor, porque Cristo vino a este mundo para morir en esa cruz y darme salvación. Porque esa provisión en Él a mí me da provisión de vida eterna. Gracias. Por eso dice, habiendo dado gracias. ¿Te das cuenta cómo la cena nos va enseñando todo esto? Luego dice, y lo partió, el pan. Si bien el cuerpo del Señor no fue partido, lo que está hablando es del sufrimiento que Él tuvo en esa cruz. No solo por la crucifixión en sí misma, el sufrimiento en su cuerpo, el sufrimiento en sus emociones, porque todos lo avergonzaron, lo acusaron falsamente. Muchas cosas que a nosotros ni siquiera nos han pasado, sino el sufrimiento por la condena del Padre sobre el pecado tuyo y mío, ni siquiera de Él. Hay un pasaje interesante en Juan capítulo 10, versículo 17, que dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él pone su vida para sufrir eso, para volverla a tomar y darnos vida a nosotros. Es tremendo. Luego dice, y lo partió, dijo, y tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y ese por vosotros está hablando del acto de sustitución en esa cruz. ¿Quién debió haber pagado esos pecados? Tú y yo, nosotros. Nosotros somos los pecadores, no Él. Sin embargo, Él fue a la cruz a pagar. Y hay un texto allá en Efesios, en el capítulo 5, que Pablo está diciendo que seamos imitadores de Dios como hijos amados, así como también dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, limpio, santo, pagando el precio de nosotros, pecadores inmundos. Hay un profeta que casi 8 siglos antes profetizó de eso, que es Isaías. En el capítulo 53, versículo 5, va a decir, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Qué tremenda visión de la sustitución. Él pagando por ti y por mí. Y el pago fue brutal. Él fue molido, aplastado, eso es lo que dice, por la ira de Dios, por nuestras rebeliones. Eso estamos viendo en la cena, el carácter y la obra de Cristo. Luego dice, o sea, antes dijo, tomad, comed, y está hablando de una invitación. Y la invitación que él hace es que quiere que seas salvo. Y toda la Biblia está hablando de eso, y él mismo va a decir en Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremenda invitación. Y esa la selló en la cruz. Y es lo que se celebra en la cena, con estos símbolos del pan, su cuerpo entregado en esa cruz y el jugo de la vid, la sangre derramada por nuestros pecados. Tomad, comed, bebed. Invitación. Porque, luego dice, eh, esto es mi cuerpo que por vosotros partido, hace esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces, ¿sí? Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa. Y la idea es que todas esas veces nosotros estamos recordando no solo lo que Él hizo en la cruz, sino también su carácter. Por lo tanto, vamos a estar proclamando la obra de la cruz completa. En Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Pablo va a decir, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo en lo que yo puedo dar gracias, si hay algo en lo que yo puedo decir, mira, es como decirte a ti, mira lo que Dios ha hecho con nosotros. Si hay algo que tenemos que gloriarnos, es la salvación que el Señor nos dio. Y no solo la salvación, sino que hoy día nos está usando y nos está poniendo juntos en una iglesia para vivir en el amor de Él, en esa comunión y dar fruto. Proclamar la cruz de Cristo, de eso está hablando. Así pues, todas las veces que bebiereis y comiereis, hasta que Él venga. Y es interesante porque acá hay una promesa. Él va a venir de nuevo. Y sabemos que la instauración del reino y todo eso. Pero la idea de hasta que Él venga, lo que está hablando aquí en la cena, apunta más a estar sentados un día en la mesa con Él, nosotros ya sin pecado. Una mesa preciosa y perfecta. Eh, Juan 14, versículo 3, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El pasaje que comienza a consolar a los discípulos por lo que va a suceder, que Él va a morir en la cruz y les dice, no, no, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero a uno se le olvida esta frase que dice, vendré otra vez. Eso es lo que Él está diciendo. Y nos va a tomar con Él mismo para que estemos todos juntos, en comunión perfecta. Ahora, eso que va a ser después lo podemos celebrar hoy. Eso está diciendo el texto. Eso es lo que celebramos en la cena, esa mesa preciosa y perfecta. En el versículo 29, aquí en 1 Corintios, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Entonces tenemos que tener claro, a qué estamos apuntando. Por lo tanto, mis actos hoy tienen que hablar de esta cena. Si bien nosotros celebramos la cena los primeros domingos de cada mes, bueno, ahora por la razón en que estamos, no lo hemos podido hacer. La verdad es que recordar al Señor debería ser un acto diario y un acto de agradecimiento diario y un acto de esperanza en esta certidumbre de las promesas de que Él va a venir y vamos a estar en esta cena perfecta con Él diario, todos los días buscando comunión con Él. Qué precioso. Y cuánto llena nuestro corazón de gozo saber estas verdades y poder vivirlas. Tenemos que orar por eso, para que el Señor ore en nosotros. La respuesta para nuestra conducta, para nuestros pensamientos, para nuestras emociones, para nuestras decisiones, tiene que estar basada en esa. Estamos expuestos a muchas cosas, tenemos muchos anhelos, muchos deseos, y a veces las emociones también nos juegan en contra. Eh, Hay cosas que nos dan miedo, tenemos incertidumbre, eh, o nos causan dolor. Hay cosas que pasan en la iglesia que no nos van a gustar. Como iglesia hemos sufrido muchas cosas,
No sé qué cosas vienen en el futuro, pero yo no puedo mentirte y decirte, mira, de aquí en adelante todas las cosas van a estar bien, porque eso es una mentira, porque seguimos siendo pecadores. Mira, lo que yo sí te puedo decir es que de aquí en adelante tenemos que juntos buscar estas cosas para que las cosas vayan mejor. Eso sí es cierto. Tristemente hay muchas iglesias que han sufrido separaciones, divisiones, por causa del pecado a veces de uno, o que por causa de pecados se generen grupos dentro de la iglesia. Y está diciendo el versículo 19 justamente eso. Y es un versículo realmente triste, doloroso, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea que hay algunos que son reprobados. Dios limpia de alguna manera a su iglesia. ¿En dónde voy a estar yo? ¿En qué grupo? Eso es lo que celebramos en la Cena del Señor. Yo quiero estar en los aprobados siempre. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, de verdad. Y a veces decimos, Señor, ayúdame a entender cuál es tu voluntad. Bueno, en este texto lo está diciendo. Unidad en el Señor. Cualquier otra cosa te va a llevar a lo que no conviene. Por lo tanto, busquémonos, arrepintámonos, anhelémonos mutuamente para no fallar. Seamos lo suficientemente humildes para pedir ayuda a otro, porque no siempre vamos a estar bien. No siempre vamos a tener el deseo de orar, por ejemplo. Bueno, ayudémonos en eso. Busquemos que el Señor nos lleve siempre a estar con Él para evitar estos juicios que el mismo Señor hace. Nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras emociones, que son a veces súper difíciles y nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Versículo 31, perdón, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces está diciendo que si alguno de nosotros descubre que está en pecado, no está diciendo que no participe de la cena. Está diciendo que sea restaurado porque lo importante es participar en la cena. ¿Qué es lo importante de acá? Que vivamos en comunión como iglesia, que podamos celebrar la cena con gozo, siendo unos en el Señor y en su Espíritu. Si hay algo que está mal, bueno, pongámoslo bien. Y por eso el Señor nos dio la capacidad de perdonarnos, de restaurarnos. Nos dio su palabra de amor para vivir en eso y apoyarnos mutuamente. Pruébese cada uno a sí mismo para que podamos participar de la comunión. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, todo lo contrario, nos ayudaríamos mucho más mutuamente. Eh, no se trata de las cosas que nos gustan. Yo siempre he estado pensando que el día que la pandemia acabe, que no tengo idea cuándo va a ser, nos vamos a juntar en la iglesia y vamos a celebrar una semana entera. No sé, suena como bonito. Pero tenemos que tener cuidado de estas emociones humanas que son, decimos, son naturales, son propias de nosotros. Pero siempre tenemos que buscar hacer las cosas en el Señor. Y siempre me imagino haciendo en el patio de la iglesia un día bonito, una parrilla, compartiendo todos juntos. Precioso. Yo creo que a lo mejor tú te imaginas algo similar o quizás tienes mejores ideas que yo. Pero hay un versículo interesante. Está en Romanos, capítulo 14, versículo 17, y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y está hablando de frutos espirituales. ¿Podemos hacer lo otro? Sí, claro, sí, podemos hacer. Podemos hacer una parrilla y podemos hacer juegos como tantas veces lo hemos hecho. Y estar todo un día juntos, no hay ningún problema en eso. Pero ¿cuál es la base? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque eso es lo que somos, no otra cosa. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Celebramos entonces la cena viviendo de acuerdo a lo que esa misma cena simboliza, que es el carácter y la obra de Cristo. De esa manera vivimos, de esa manera celebramos. La forma indigna esa de no estar ni ahí con las cosas del Señor nos puede llevar a problemas serios personales a cada uno, pero lo que es peor, a problemas de iglesia.
Y yo quiero dar gracias al Señor por este texto que estamos compartiendo hoy día, porque nos enseña estas verdades, la parte hermosa. Y recordar esa cena, lo que simboliza, recordar esa cruz, gloriarnos en esa, porque eso es lo que nos da vida y vida en abundancia. Es la que nos permite vivir en comunión unos con otros, ayudarnos, porque vamos a caer, eso es seguro, pero podemos ayudarnos mutuamente. Yo a ti y tú a mí, podemos aconsejarnos, podemos exhortarnos, animarnos, consolarnos, vivir como uno en el Señor, porque eso hizo Él de nosotros, uno en Cristo, en esa cruz. Gracias, Señor. Oramos para terminar. Dios, te damos tantas gracias por tu palabra que nos enseña esta forma sabia de vivir como iglesia. Gracias te damos porque, aun conociendo que somos pecadores, y vemos por medio de esta carta a los Corintios, Señor, que en una u otra forma podemos vernos reflejados en ella. Tú siempre tienes palabra para salir de los problemas, para levantarnos, para restaurarnos y para buscar esa comunión que tú deseas siempre tener con nosotros. Y quiero atreverme a declarar hoy día, pidiendo siempre tu ayuda en tu palabra y en tu espíritu, que no queremos estar nunca separados de Cristo, porque queremos llevar frutos de verdad. Ayúdanos a ayudarnos mutuamente. Aquel que necesita ser enseñado, aquel que necesita ser restaurado, aquel que necesita enmendar un rumbo para hacer las cosas correctas. Ayúdanos a tener esa humildad para conversar, para apoyarnos, para consolarnos, para fortalecernos mutuamente. Los tiempos son difíciles, lo sabemos, pero tú eres Dios por sobre todas esas cosas. Y tu palabra es para siempre, y es viva y eficaz, y es poderosa, y queremos vivir de acuerdo a ella, no a otra cosa. En el nombre de Jesús. Amén. 40 y... Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Sin esclavo del pecado me libró, una cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió, y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó, y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre.
en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, en el fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Hola hermanos, para finalizar la reunión del día de hoy vamos a hacer la oración final. Señor, te queremos dar las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú has dispuesto para reunirnos, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que toda tu palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, Señor. También te damos las gracias por el pastor, Señor, por su señora, por todos los hermanos, Señor. Te pedimos que los cuides, que los protejas en todo momento, Señor. Te damos las gracias por quienes han contribuido a poder realizar hoy en día este culto, Señor, para tu gloria, Señor. Todas las cosas que hacemos, Señor, que sean para tu gloria en todo momento, Señor. Te pedimos que nos cuide y nos guarde, Señor, durante esta semana, Señor, que se avecina, Señor. Te pedimos por nuestro país, Señor, por nuestras autoridades también, para que tú los sepas conducir, Señor, y podamos salir de la crisis que estamos actualmente, Señor. Sabemos que todas las cosas tienen un propósito en ti, Señor, y en ti confiamos en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.